En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Gracias damos a Dios por su palabra. En esta mañana estamos nosotros viendo que el mundo está siendo afligido. El mundo está siendo afligido por esta situación que está enfermando a las personas en las naciones. Se ha llegado ya a 100 muertos en Bogotá, en Colombia, y también en los países, en diferentes países hasta se cuentan los muertos por miles de personas. Naciones poderosas como los Estados Unidos y las naciones del primer mundo de Europa también están sufriendo. No es solamente algo para países pobres y marginados, sino que aún las potencias del mundo están siendo afectadas, ¿cierto que sí? Nadie se imaginaría al iniciar este año, ¿cierto que sí? Cuando estábamos en enero, cuando estaba terminando el año pasado, nadie se imaginaría esa sorpresa que sacudiría al mundo, ¿cierto que sí? Sufrimiento tremendo. En Colombia ya se registran 2 casos de profesionales de la salud que han muerto por causa de esta pandemia. Pero la palabra del Señor ya lo había hablado. Dice el Señor en su palabra que hemos leído que habrían pestes, que habrían hambres y que habrían terremotos en diferentes lugares. Pero dice que habrían pestes. Pero el Señor aclara en el versículo 8 de Mateo 24 y dice: y todo esto será el principio de dolores. Será principio de dolores. ¿Y por qué el principio de los dolores? Porque quiero decirle que según la palabra de Dios, las cosas se convertirán más difíciles gradualmente en la medida que pase el tiempo. Gradualmente la situación se convertirá en una situación difícil realmente para el mundo. Porque estamos viviendo en tiempos proféticos. Estamos viviendo en tiempos en los cuales se acerca la venida del Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, la palabra de Dios nos dice que Juan escuchó una voz celestial que le decía: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Los estudiosos bíblicos nos dicen que esta expresión sube acá no solamente se refería a Juan como persona, sino que también se refiere al llamamiento que el Señor hace a su iglesia de abandonar la tierra y de subir con Cristo al cielo. Sube acá. Y ese sube acá precisamente es algo que es profético, porque la palabra del Señor enseña que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y la llevará al cielo, y literalmente la iglesia subirá a la presencia de Dios en el cielo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra de Dios nos está hablando, nos está diciendo de la importancia de estar preparados para participar precisamente de lo que se llama el rapto de la iglesia. La palabra de Dios dice que llegará un momento cuando el Señor descenderá hasta las nubes, ¿cierto que sí? Y llamará con voz potente, y cuando el Señor llame con voz potente, los muertos que han precisamente muerto en Cristo, en la fe del Señor Jesucristo, resucitarán.
Llegará el momento cuando escucharán aún en sus sepulcros la voz del Señor Jesús y resucitarán. Y dice la palabra que los que estemos vivos en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado y seremos llevados al cielo, a la presencia de Dios. Estamos en estos tiempos proféticos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos principios de dolores, todas estas aflicciones que vive el planeta, están hablando de que Cristo viene, por su iglesia. Qué hermoso es ser parte de esa iglesia que se va con el Señor. ¿Eres tú parte de esa iglesia? ¿Eres tú miembro de esa iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo? ¿Y qué sucederá luego del rapto de la iglesia? El Señor nos llevará a las bodas del Cordero, donde estaremos celebrando esa unión con el Señor Jesucristo. La iglesia participará de las bodas del Cordero en el cielo. Qué importante. Todos estos eventos proféticos y este tiempo profético nos habla de que pronto viene el Señor por su iglesia y que la iglesia del Señor se debe preparar para esa segunda venida. Pero resulta que la iglesia disfrutará de la gloria de Dios en el cielo, mas sin embargo en el mundo se escenificará una gran situación de sufrimiento, lo que la Biblia habla de la gran tribulación. La palabra de Dios nos dice que se desatarán sellos, sonarán trompetas y se derramarán 7 copas de la ira de Dios. Quiero invitarle para que miremos en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 3, hablando precisamente de que las cosas empeorarán cada día más, precisamente luego de que el Señor lleve su iglesia. Es decir, que el destino del planeta es un destino de bastante aflicción. Por eso es importante que el pueblo del Señor esté preparado y será librado de esa gran tribulación que vendrá sobre el mundo cuando vayamos con el Señor. Apocalipsis capítulo 5 verso 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni aún mirarlo. Pero pasamos al versículo 9 y dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El apóstol Juan nos dice que en el cielo se encontró un libro que contenía 7 sellos que representaban los juicios de Dios sobre la tierra. Pero no se halló digno nadie, ni en la tierra ni en el cielo, de abrir ese libro hasta que apareció el bendito Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Y precisamente se declaró que solo Él es digno de abrir el libro, de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque él fue el único que fue inmolado y el único que con su sangre nos redimió para Dios. El único digno de abrir ese libro de los juicios de Dios se llama el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios entonces que fueron desatados los 7 sellos, que son 7 juicios, que los encontramos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Usted puede leerlo con más detenimiento. Nos habla de guerra, nos habla de hambres, nos habla de muerte, nos habla de una anarquía y desorden mundial. Es decir, juicios tras juicio, los 7 sellos del Apocalipsis. Pero por otro lado también nos habla de 7 trompetas, y esto lo encontramos en el capítulo 8 de Apocalipsis. Y estas trompetas también nos hablan de juicios que se desatarán sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y dice el versículo 2, capítulo 8: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y les dieron 7 trompetas. Y estas trompetas son sonadas y hablan de juicios a través de estos ángeles que tocan trompetas, que anuncian esos juicios. Y nos habla precisamente de varios juicios. Nos dice, por ejemplo, la primera trompeta, versículo 7:
El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Tremendo. Después nos habla de la segunda trompeta en el versículo 8. Dice: un segundo ángel tocó la trompeta y con como una gran montaña ardiendo en fuego que se precipitaba en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Tremendo. Después la tercera trompeta, que está en el versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y dice que por este resultado muchos hombres murieron a causa de las aguas que se habían convertido en aguas amargas. Y hay muchos ayes y sufrimientos. Las trompetas, usted puede seguirlo leyendo en el capítulo 8 y capítulo 9 de Apocalipsis, cómo vienen juicios tras juicios tras juicios. Y uno se pregunta por qué esos juicios, y precisamente es por eso. Porque negaron la verdad de Dios, amaron la injusticia y no quisieron convertirse al Señor. Recordemos que el Señor Jesucristo vino para salvar y rescatar lo que se había perdido. Que los brazos del Señor Jesucristo están abiertos hoy en día para todo aquel que le quiere buscar, para todo aquel que quiere reconciliarse con Dios. Es tiempo de reconciliación, es el tiempo de ser salvos, es el tiempo de la gracia donde Dios perdona. Pero llegará ese momento en el cual la situación será muy difícil y sonarán esas trompetas y juicio tras juicio caerá sobre la tierra. Capítulo 8 y capítulo 9 del Apocalipsis. Pero luego estas trompetas se convierten en 7 copas, que son llamadas las copas de la ira de Dios. Es decir, juicio tras juicio tras juicio sobre un mundo que no quiso buscar a Dios, sobre un mundo que no quiso acercarse a Dios. Y hagamos un paréntesis aquí. Cuando la persona reflexiona y reconoce que se ha apartado de Dios, que ha vivido lejos de Dios, Dios tendrá misericordia. Dios tendrá misericordia de nosotros si le buscamos. Dios tendrá misericordia de nosotros si cambiamos de conducta, de comportamiento. Si lo buscamos, si dejamos lo malo, Dios nos restaurará, Dios nos perdonará. Pero dice entonces en el Apocalipsis 15:1 así: y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vamos al versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y entonces nos habla de esas 7 copas de la ira de Dios, ¿cierto que sí? Y estas las encontramos en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis. Usted puede leerlo con más detenimiento en su casa. Pero la pregunta es: ¿por qué esos juicios? ¿Por qué ese sufrimiento que Dios envía sobre la tierra? Y precisamente es porque las personas han negado a Dios, no han querido buscar de Dios. Es importante que hoy nosotros reflexionemos en nuestra condición con Dios, y que nos reconciliemos con Dios, y que busquemos a Dios y le pidamos perdón a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional y a nivel nacional y aún mundial. Porque si nosotros le buscamos, Dios tendrá misericordia, y aunque caigan juicios sobre las naciones, aquellos que tienen temor de Dios serán guardados delante del Señor por su gran misericordia. Pero yo quiero que observemos algo en estos capítulos en los cuales se manifiesta el juicio de Dios sobre las naciones. ¿Cuál fue la reacción de las naciones? ¿Cuál será la reacción de las personas en aquel tiempo? ¿Será que las personas dirán: sí, realmente hemos fallado contra Dios, sí, realmente nos hemos olvidado de Dios, y cambiarán de comportamiento? Miremos qué dice la Biblia en Apocalipsis 16:9. Desde el versículo 8 dice: y el cuarto ángel derramó la copa sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y a los hombres se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. ¿Qué reacción tomaron?
¿Se humillaron, pidieron perdón, se reconciliaron con Dios? No. La palabra de Dios dice que en vez de buscar a Dios, en vez de pedir perdón a Dios, la Biblia dice que blasfemaron el nombre de Dios. ¿Cuántas personas viendo la crisis, la dificultad, no tienen temor de Dios y blasfeman contra Dios? Diciendo, si Dios fuera bueno, no permitiría estas pestes que vive el mundo. Mas sin embargo, no se dan cuenta que estas pestes y estas situaciones vienen por la maldad de las naciones, por la maldad de los gobernantes, pero no solo de los gobernantes, de los líderes religiosos y de las personas del común. Cierto que sí, de todo tipo de personas. Y en vez de blasfemar a Dios, tenemos que decirle: Señor, justos son tus juicios, te pedimos que tengas misericordia. Pero ellos no. ¿Qué hicieron? Blasfemaron el nombre de Dios. Cierto que sí, no cambiaron de actitud y no le dieron la gloria a Dios. Mire que la palabra de Dios nos habla con autoridad eterna y nos muestra la condición del corazón del hombre. En el libro, en el mismo capítulo 16, nosotros observamos en el versículo 11 lo que dice la palabra de Dios. Y blasfemaron, vamos del versículo 10, dice: y el quinto ángel derramó su copa de sangre, o derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Otro juicio que Dios envió, tinieblas sobre la tierra, o que Dios enviará sobre la tierra. Y dice el versículo 11 proféticamente: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron. Vemos una sociedad blasfema, rebelde, que reniega contra Dios, pero no cambia de actitud. Versículo 20 y 21, especialmente el 21: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. El peso de un talento son granizos de 50 kilos. Dice que estos caerán sobre los hombres, y dice que cuando esos granizos caigan sobre los hombres blasfemarán contra Dios por la plaga de granizo, porque es una plaga en sobremanera grande. Tremendo esto. Entonces vemos a una humanidad que reniega contra Dios, maldice contra Dios, en lugar de reconocer su pecado, su maldad, su alejamiento de Dios. Y precisamente por eso vienen juicios tras juicios tras juicios, porque los hombres no quieren volverse a Dios, no quieren arrepentirse del pecado. Por eso hoy es un día especial para volvernos a Dios. Hoy es un día especial de decirle: Señor, perdónanos porque hemos fallado contra ti. Y la Biblia dice que si nosotros le buscamos, Él tendrá misericordia de nosotros. Pero vamos a Apocalipsis 9, hablando de ese tiempo que la Biblia llama la gran tribulación. En el versículo 20 de Apocalipsis 9 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La palabra de Dios nos dice que en aquella época, en el futuro, la gente verá y sufrirá esos juicios de Dios, mas sin embargo ni aún así se arrepentirán. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar de mente, en el sentido de reconocer que el pecado nos destruye, de que el pecado nos aleja de Dios, de que el pecado produce muerte y destrucción. Arrepentimiento es reconocer que hemos pecado, sentir dolor por nuestros pecados, pero es dejar de pecar, abandonar el pecado, darle la espalda a la maldad. Y la Biblia dice que en medio de todas esas plagas, estas personas, en medio de esos sufrimientos, no se arrepintieron, no cambiaron de actitud, no dejaron de hacer lo malo, no cambiaron su mentalidad y su conducta, sino que siguieron en su maldad, a pesar de que el juicio los estaba tocando gravemente.
Y dice que no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Estaba viendo un documental donde en Roma han hecho una imagen del Papa y la gente lo adora. Recordemos que la palabra del Señor dice que solo a Dios adoraremos, que no adoraremos a una persona aparte de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que saquemos todo ídolo de nuestra vida. Puede ser una persona, puede ser un hábito, puede ser una costumbre, pero la palabra de Dios dice que ellos siguieron con la idolatría. Y dice que no dejaron de adorar a los demonios, porque realmente cuando hay un ídolo en nuestra vida, sea cual sea, realmente se están adorando demonios. Cuando una persona se postra ante una imagen, se postra ante alguien que no es Dios, en realidad lo que está haciendo es adorar a los demonios, porque detrás de eso hay demonios que buscan la adoración. Pero dice la palabra de Dios: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo a Dios adoramos y le damos la gloria, a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice que ellos no se arrepintieron, siguieron en sus idolatrías. Pero no solo en sus idolatrías, sino que también nos dice que ellos continuaron en sus homicidios, en sus hechicerías, en su inmoralidad sexual y en sus robos. Es decir, siguieron haciendo lo malo. Tremenda situación de la gente sin Dios. Pero gloria a Dios que hay un pueblo que es el pueblo de Dios. Ese pueblo que reconoce que Dios es santo, y ese pueblo que dice: yo sé que la maldad trae miseria y destrucción, y es un pueblo que ha lavado sus ropas, las ha emblanquecido en la preciosa sangre de Cristo. Es un pueblo que ha dado la espalda al pecado y cada día está buscando de Dios, sacando de su vida lo que no le agrada a Dios, y está buscando al Señor. Que tú seas de ese pueblo que agrada al Señor y que le busca, que lo ama y que abandona lo que no agrada a Dios. Pero según la palabra de Dios, los paganos seguirán en su paganismo, seguirán en su maldad, blasfemando a Dios en sus idolatrías, en sus hechicerías, en sus maldades. Pero hoy Dios está dándonos la oportunidad a todos para volvernos a Él y ser restaurados. Hay un paralelo a esos juicios en el libro del Éxodo también. Y nosotros observamos que cuando el Señor decidió sacar a su pueblo de Egipto, entonces tuvo que enviar juicios sobre Egipto y especialmente sobre el rey de Egipto, que era Faraón. Y nosotros observamos en el libro, precisamente en el libro del Éxodo, cómo Dios tuvo que enviar juicios tras juicio. Y vemos nosotros que el Señor, por ejemplo, en el capítulo 7, versículos 22 y 23, dice la palabra del Señor: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí nos está hablando de la plaga de sangre. Dice que Dios a través de Moisés hizo que las aguas se convirtieran en sangre. Tremendo, ¿cierto que sí? Imagínese usted esto. Dice que todo río y toda fuente se corrompió y se convirtió en sangre, y los egipcios no podían beber. Mas sin embargo, Faraón tenía a unos asesores que eran brujos, eran hechiceros. Y dice que los hechiceros que estaban apoyando a Faraón hicieron lo mismo. Es decir, hicieron encantamientos mediante los cuales también podían convertir el agua en sangre. Y entonces le dieron a Faraón una falsa seguridad, diciendo: no se preocupe, Faraón, porque si Moisés puede hacer esto de parte de su Dios, nosotros también lo podemos hacer. Precisamente son señales engañosas para apartar a la gente de Dios. Hoy se llegan noticias de diferentes países donde se están escuchando trompetas en los cielos, ¿cierto que sí? Donde en Venezuela observaron
un trono y gente alrededor del trono, recordándonos las escenas del Apocalipsis. También caballos galopando en los cielos y también sonidos de las trompetas, ya lo hemos dicho. Mas sin embargo han salido diciendo que hoy hay máquinas que pueden hacer estas señales y que no hay que poner atención a esto porque sencillamente es un engaño. Precisamente los siervos de Satanás salen a decir que no, que también se pueden fabricar estas cosas y indudablemente tratan de hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? Que tratan de apartar a las personas de Dios. Tratan de desvirtuar que lo que dice la palabra es verdad. Pero la palabra del Señor dice que habrá señales en el cielo y estas señales anuncian de que Cristo viene por su iglesia. Estas señales anuncian que cosas tremendas vendrán sobre los pecadores y que es tiempo hoy de buscar a Dios y ser entendidos y no oír a los que niegan la palabra de Dios y tratan de apartar al pueblo de los caminos del Señor. Realmente tenemos que entender que las señales de Dios se están cumpliendo y que el Señor viene por su iglesia y quiere salvar a su pueblo. Pero la palabra de Dios dice que Faraón escuchó a sus asesores y entonces dice que él los escuchó y su corazón se endureció. El corazón se endureció porque vio que los brujos hacían las mismas señales. En el capítulo 7, verso 22 nos dice esto y dice la palabra de Dios que el corazón de Faraón se endureció. En el capítulo 8, también en los versículos 8 nos dice la palabra de Dios. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Versículo 12 dice la palabra: entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13: e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí observamos otro caso similar en el cual Faraón no accede a arrepentirse y a hacer lo que Dios quiere. Y es que el Señor envió una plaga de ranas y las ranas estaban por todo lugar en las casas. Imagínense, están en el comedor y de pronto una rana cae en el plato de sopa, en el pocillo del café, por decirlo de alguna manera. Plagas en el baño, plagas en la sala, ranas en todo lugar. Y estaba este Faraón ya desesperado y mandó a llamar al siervo de Dios Moisés y le dijo: ore por mí para que Dios quite estas ranas, y si él las quita, le prometo a Dios que dejo ir a su pueblo. Pero ¿qué pasó? Moisés oró por él y dice que todas las ranas murieron, las recogieron y apestaba. Había un gran olor fétido por todo Egipto. Mas dice que Faraón, viendo el alivio, viendo el reposo, se endureció y no cumplió su promesa. ¿Sabe que así son muchas personas? Dice: Señor, si tú me sanas, Señor, si tú me sacas de esta crisis, Señor, si tú me ayudas a superar este problema y puedo superar la enfermedad, puedo superar el problema económico, puedo solucionar este problema, te prometo, Señor, que yo te serviré. Pero una vez que Dios les da un alivio, vuelven a la maldad, vuelven al pecado, vuelven a los mismos vicios, vuelven a renegar y maldecir. ¿Cuántas veces quizá tú estás escuchando esto y Dios te ha dado tantos milagros y vuelves a lo mismo, vuelves al mismo pecado, vuelves a la misma injusticia? Hoy es tiempo de arrepentimiento. No sencillamente le vas a pedir a Dios que te libre de una crisis, de un problema, sino que le vas a decir a Dios: de verdad, Señor, yo te quiero servir. Faraón oró por un momento para que fuera librado de esa plaga y Dios en su misericordia le dio reposo, mas sin embargo esto no le sirvió para cambiar, sino que se endureció su corazón.
Tremendo. Pero las plagas fueron cada día más fuertes, como lo que vendrá sobre el mundo, que será cada día más fuerte. Y en el capítulo 8, versículo 18, dice la palabra de Dios, también en el versículo 19, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ya es una situación más aguda, una situación más de más rebeldía en el Faraón. Es que precisamente vinieron piojos y había piojos por todos los lados en Egipto, algo terrible. Y entonces los brujos trataron de hacer piojos mediante hechicerías. ¿Y qué sucedió? No lo lograron. Y entonces ellos reconocieron, aún los hechiceros de Faraón reconocieron y dijeron: no, rey, esto realmente es un juicio de Dios, es el dedo de Dios, es un juicio de Dios. No podemos contra esos juicios de Dios. Pero ¿qué hizo Faraón? ¿Cambió de actitud? ¿Se arrepintió? No. Dice la palabra de Dios que más bien el corazón de él se endureció y no cambió de actitud. Y así la palabra de Dios nos dice en el capítulo 9, verso 7. Entonces Faraón envió y dijo: he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto, mas el corazón de Faraón se endureció y no los dejó ir. Es que vino también un juicio sobre los ganados y morían los ganados. Mas sin embargo el ganado de los judíos no moría, pero el de Faraón sí moría. Mas dice la Biblia que Faraón tampoco así se arrepintió, sino que se endureció su corazón. En el versículo 12 dice la palabra que también vinieron un salpullido sobre los hombres y sobre las bestias. Tremendo, y fue algo tremendo. Y dice que los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, etcétera. Y el versículo 12 dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Entonces aquí observamos una vez tras otra vez, Faraón endurece su corazón. Y a lo último dice la palabra de Dios que Dios mismo fue el que endureció el corazón del Faraón. Usted puede leer esto también en el capítulo 9, versos 24, verso 25, verso 28, verso 33 al 35. ¿Qué observamos? El endurecimiento del corazón también es un juicio de Dios. Por eso hoy debemos decirle al Señor: Padre, ten misericordia de nosotros, que tengamos temor de Dios, que cuando escuchemos tu palabra nuestro corazón no se endurezca, sino que nuestro corazón se enternezca ante tu palabra, que no nos volvamos indiferentes y cerremos nuestro corazón, que hoy le clamemos a Dios que nos dé un corazón que se humilla ante su presencia, un corazón que respeta la palabra de Él, un corazón que reconoce que Él es justo y que necesitamos volvernos a Dios. Hoy que el Señor nos dé ese regalo de un corazón contrito y humillado, que hoy Dios nos dé ese regalo de un corazón que reconoce la necesidad de Dios, que hoy nos dé un corazón en el cual nosotros podamos decir: Señor, perdónanos, Señor, restáuranos, que en ninguno de nosotros haya indiferencia, que en ninguno de nosotros haya apatía y que digamos: pues no me importa, seguiré como quiera, sino que hoy todos nosotros nos volvamos a Dios, que hoy todos nosotros lo busquemos, que hoy todos nosotros nos llenemos de la presencia de Dios. En Mateo capítulo 12, verso 41, la palabra de Dios nos dice que en los tiempos de Jonás, Dios envió al profeta con un mensaje que no tenía mucha esperanza. Sencillamente Jonás entró en la ciudad de Nínive y dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas eran conocidos por ser sanguinarios, eran personas crueles. La maldad de ellos había subido al cielo y Dios había decidido
destruirlos, arrasarlos, ¿cierto que sí? Y ese era el mensaje de juicio. Mas sin embargo, cuando el rey de Nínive oyó la palabra, él dijo: quizá Dios tenga misericordia de nosotros. Y dice que se quitó la corona, se bajó de su trono y clamó a Dios y se humilló ante el Señor. Y dijo a todos los de su reino: hoy todos, los niños, los ancianos y hasta los animales, vamos a ayunar y a buscar a Dios. Y la Biblia dice que se arrepintió su rey de Nínive y se arrepintieron todos, y que Dios vio esa actitud y Dios los perdonó. Porque es importante entender que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la creemos y reconocemos que Dios es veraz, dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y nosotros reconocemos que lo que Dios dice es verdad y nos volvemos a Dios. La Biblia dice que Él tendrá misericordia cuando lo busquemos, cuando le pidamos perdón. Mateo 12:41 dice: y los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y dice que ahí estaba alguien más importante que Jonás hablando con ellos, que es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El mismo Señor Jesucristo da testimonio de los ninivitas, que cuando oyeron la palabra de Dios se arrepintieron, buscaron de Dios y le clamaron, y el Señor tuvo misericordia de ellos. Mateo 3, versículo 2, dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:7 dice la palabra: Jesús les dijo que está escrito: también no tentarás al Señor tu Dios. Pero también nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vino predicando el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios en Marcos 1:15: arrepentíos y creed en el evangelio. Hechos 17:31 dice la palabra de Dios que hoy Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Vamos a leerlo literalmente en Hechos 17:30. Dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hoy es un tiempo de arrepentimiento, para que el Señor traiga de su presencia tiempos de restauración, para que el Señor traiga sanidad, para que el Señor traiga liberación, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Todos aquellos que toman esta palabra en su corazón y la ponemos en práctica, Dios extenderá su misericordia sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras iglesias y sobre nuestro país. Qué importante es esto. Dios nos está llamando a volvernos a Él, a buscarlo a Él, a dejar de hacer lo malo, para que la restauración del Señor venga sobre nuestras vidas. Qué importante es esto. El libro de Lucas, capítulo 13, versículos 3, dice la palabra de Dios: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 5, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hoy Dios, en su amor, en su misericordia, nos está llamando a volvernos al Señor, porque Él quiere tener misericordia de nosotros, de nuestras familias, de nuestro país. Y es importante que hoy toma mucha vigencia Segunda de Crónicas 7:13 y también versículo 14 de este pasaje. Dice la palabra de Dios: dice el Señor que si Él cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, dice Él que si se humillare su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor que entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y ahora estarán abiertos sus ojos y estarán atentos sus oídos a la oración en este lugar.
Este pasaje nos habla de lo que nosotros debemos hacer en la medida que las circunstancias del mundo y de la sociedad van de mal en peor. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? No blasfemar contra Dios, no renegar contra Dios, no seguir en las malas costumbres y comportamientos, sino que nosotros debemos primero humillarnos delante del Señor. Dice, si se humillare mi pueblo. Qué importante es que Dios dice que cuando nosotros nos humillamos delante de Él, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Qué hermoso es humillarse ante la presencia del Padre Celestial. Qué hermoso es llegar ante su presencia y decirle, sí, Señor, somos responsables, por eso ha venido tanto problema, por eso ha venido tanta crisis. Pero hoy, Señor, reconocemos que por nuestras maldades ha venido tanto juicio, pero nos humillamos delante de ti. A Dios le agrada ese pueblo que se humilla, ese pueblo que tiembla ante su palabra, ese pueblo que le da razón a Dios, que en vez de renegar contra Dios, que en vez de blasfemar y decir, pero Dios, ¿por qué permite esto? Un pueblo que dice, Señor, tienes razón, hemos hecho lo malo y nos humillamos delante de ti. Pedimos de ti misericordia, pedimos que abra los cielos, te rogamos que perdones nuestros pecados y que sanes nuestra vida. Entonces lo primero, el humillarnos ante Dios. Pero también dice que si oraren, es decir que Dios escucha la oración del pueblo que le quiere agradar. Dios escucha la oración del pueblo que le quiere buscar y oraren. ¿Qué quiere decir? Clamar a Dios. Por eso el Señor dijo en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy nuestra respuesta ante la situación es buscar a Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando el pueblo en medio de la crisis, de la dificultad, busca a Dios, Dios tendrá misericordia, Dios traerá restauración, Dios escuchará desde los cielos y Dios traerá sanidad, traerá liberación y quitará esa plaga y esa destrucción. Colombia lo que necesita es un pueblo que ore, un pueblo que clame, un pueblo que le diga, Señor, por favor sana nuestra tierra, por favor sana Colombia, por favor, Señor, extiende tu mano, pero no solo por un momento de que la crisis sea quitada, sino porque realmente queremos agradar a Dios, sino porque realmente Dios es importante para nosotros. Por eso dice que si oraren y buscaren su rostro, y dice la palabra del Señor, se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es convertirse? Es tener un cambio, es dejar de hacer lo que no agrada a Dios, es volvernos a Dios en obediencia, es empezar a obedecer la palabra de Dios. Entonces Dios dice que si ese pueblo, en vez de reaccionar ante la crisis con amargura, con blasfemias, con idolatrías, con maldades, más bien hay humillación ante Dios, hay también oración ante Dios y hay cambio de vida, es decir, arrepentimiento. Dice Dios una promesa maravillosa, por favor tómela, porque este no es un mensaje de juicio. Yo quiero que usted tome esto, no es un mensaje de condenación, sino que es un mensaje que si buscamos a Dios, Dios tendrá misericordia de nosotros, de nuestras familias, de nuestros ancianos, de los hombres, de las mujeres, de nuestra patria, de nuestras iglesias. Por eso es un mensaje de esperanza, pero también es un mensaje confrontador. Hoy es tiempo de buscar a Dios, hoy es tiempo de volvernos a Dios, y la palabra de Dios dice que si nosotros lo hacemos, Él oirá desde los cielos. Los oídos de Dios se abrirán a nuestro clamor, oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados, gracias a Dios, y también dice Dios que sanará nuestra tierra. Y además dice la palabra de Dios que los cielos se abrirán sobre nuestras vidas. ¿Quiere usted que Dios sane nuestra tierra? ¿Quiere usted que Dios haga ese milagro maravilloso y se lleve toda miseria y nuestras vidas sean protegidas y seamos guardados? Pues es tiempo de buscar a Dios para que esos cielos se abran. Hoy es tiempo de glorificar al Señor. Yo les invito que exaltemos el nombre del Señor y lo vamos a glorificar, lo vamos a reverenciar y adoremos al Señor en esta hora. Glorifiquémoslo a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias. Arriba la adoración, te damos la gloria.
Oh, shatarababaraba. Arriba la adoración, arriba. Ora barabasheya. Ayúdame a mirar con tus ojos. Clámale al Señor allí. Yo quiero sentir con tu corazón. Sí, aleluya. No quiero vivir más siendo insensible. Sí, Tanta necesidad. oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo Quiero sentir con tu corazón. quiero vivir Mas siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Todos pedimos la paz para mi ciudad, pedimos perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré? Señor, sino a ti. Te pido la paz, te pido perdón por mi ciudad. No humillo y busco tu rostro. ¿Quién iré, Señor, sino a ti? Bendito Padre que estás en los cielos, hoy te pedimos que tú nos perdones nuestros pecados, nuestras maldades, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Perdónanos a cada uno, Señor, nuestros errores, Señor, y que nosotros podamos entender, quizá en este momento la aflicción ha tocado muy duramente a algunas personas, pero que hoy podamos reconocer, Señor, que necesitamos volvernos a ti para que tú tengas misericordia. Señor, no solo para que tú quites la grave aflicción que está tocándonos, sino porque necesitamos un cambio, porque queremos irnos contigo en el rapto de la iglesia, porque queremos ser ese pueblo que te adora, porque queremos ser ese pueblo íntegro, ese pueblo que te da la gloria. Señor, estamos rogando que tú santifiques nuestra vida, Señor, que todas aquellas cosas que no te agradan sean sacadas de nosotros, todas aquellas cosas que no te glorifican sean echadas fuera de nuestra vida. Y Señor, que hoy todos nosotros con nuestras familias podamos tener ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de humillarnos delante de ti, ese tiempo de clamar por misericordia, ese tiempo de santificación, ese tiempo de conversión, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Y que todos, Padre, los que estamos viendo esta transmisión, podamos tener un corazón que te adora, un corazón que te glorifica, un corazón que te exalta, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que todos nosotros podamos entrar en el secreto contigo, que todos nosotros podamos entrar en el secreto contigo. Señor amado, renunciamos a ese corazón que se endurece, ese corazón que es blasfemo, ese corazón que es maligno. Lo echamos fuera de nuestra vida, Señor, y hoy queremos humillarnos delante de ti. Dígale al Señor, Padre, yo me humillo delante de tu presencia. Yo te ruego que tu gracia cubra mi vida, Señor. Gracias porque tú estás haciendo la obra en mí. Gracias porque me estás restaurando. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Invoco tu nombre, oro a ti. Dejo, Señor, lo que no te agrade. Yo te ruego que traigas restauración. Dile, Señor, trae restauración a mi vida espiritual, a mi vida familiar. En el nombre de Jesús, Padre, trae esa restauración. Gracias, Padre, gracias por esa restauración. Gracias, Padre, por esa restauración. Gracias, Padre, por esa restauración. Y adóralo al Padre. Glorifícalo en el nombre de Jesús. Amado pueblo de Dios, si nosotros nos humillamos, si invocamos su nombre, si buscamos su rostro, si nos convertimos, Dios tendrá misericordia y nos restaurará. Gloria a Dios, arriba la adoración. Sí.